Arratsaldeon denoi. Voy a presentar en esta charla un panorama general sobre la intersección entre lo que es la sanidad de guerra y el humanitarismo en el contexto de la última guerra carlista, centrada en estas dos figuras cruciales que funcionan como un tándem, Nicasio Landa y Concepción Arenal, y en el marco del movimiento internacional de la Cruz Roja. Propiamente, por tanto, vamos a centrarnos en lo que es la intervención de la Cruz Roja en esta última guerra carlista. Bien. En octubre de 1863 se celebra en Ginebra una conferencia de expertos impulsada por 5 miembros de una llamada Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública que buscan respuestas para mejorar el socorro a los soldados heridos en campaña durante las guerras internacionales, guerras como la de Crimea, ahora tristemente de nuevo muy presente, o de la independencia italiana, que entonces asolaban Europa. Había un problema con la sanidad militar que no daba abasto para atender las necesidades que planteaban en el campo de batalla la ingente cantidad de heridos que con las armas modernas cada vez era mayor, y se plantea la pregunta de en qué medida la sociedad civil podía ayudar a paliar los desastres de la guerra, sin cuestionar las causas desde luego, pero sí evitando o limitando, minimizando los desastres, las consecuencias y asistiendo en lo posible a las víctimas de esas guerras. Esta conferencia de 1863 concluyó con un llamamiento al celo caritativo, filantrópico de la sociedad europea para que se constituyesen sociedades de socorro formadas por civiles voluntarios que ayudasen a los ejércitos a paliar sus insuficiencias en el auxilio de estos militares heridos en las guerras modernas. Se planteaba desde Ginebra que hubiera un único comité nacional por cada país, que ese comité nacional se entendiera con el gobierno correspondiente y que estuviera a disposición del ejército. Se planteaba también una enseña común a todas estas sociedades nacionales, que acaba siendo la de la Cruz Roja, y que era el distintivo que acreditaba a los miembros de estas sociedades de socorros. En definitiva, lo que proponían era una herramienta sanitaria para remediar estos desastres, en un contexto en el cual se consideraba que se estaba produciendo unos nuevos conflictos con una industria, con una tecnología armamentística mucho más letal y que tenía un poderío destructor mucho mayor. También, tristemente, lo estamos viendo en estos momentos en relación a las guerras actuales y llamativamente actualmente en la invasión rusa de Ucrania. El único participante español en esta reunión de 1863 es el médico militar pamplonés Nicasio Landa. Nicasio Landa acude allí como delegado del Ministerio Español de la Guerra, forma parte de una generación de jóvenes médicos militares que ingresan en la sanidad militar en la década de los 50, en un periodo caracterizado por regímenes, por gobiernos liberales y por reformas sanitaristas que se vieron interrumpidas por la guerra de Marruecos. Visto retrospectivamente, tenemos que ver que la conferencia de expertos de 1863 en Ginebra marca el inicio del movimiento internacional de la Cruz Roja. No solo porque se establece a partir de allí el Comité Internacional de Ginebra, también conocido entonces como Comité de los 5 y que con el tiempo se conoce como el Comité Internacional de la Cruz Roja, y también por la fundación impulsada desde Ginebra de lo que se conoce entonces como la Asociación Internacional de Socorro a los Soldados Heridos en Campaña, sino también porque se propicia
a partir de este movimiento, la firma un año después del llamado Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña, lo que popularmente se conoce como la Convención de Ginebra de 1864. Una convención que suscriben entonces 12 primeros países, a la lista de los cuales se van uniendo otros a lo largo de los tiempos posteriores. Entre esos 12 países primeros está España. No sabemos del todo, no tenemos las claves últimas de por qué Landa fue el único representante, pero sí que el hecho de que perteneciera a la guarnición de Pamplona, el hecho de que fuera alguien con un manejo amplio de idiomas, era un gran políglota, las inquietudes humanitarias de Landa que se habían mostrado desde la propia Guerra de África, y el hecho también de que se había inaugurado recientemente la línea del ferrocarril Madrid-Hendaya, que ponía en comunicación con París a través del tren, y la conexión con Pamplona, hace que Landa desde Pamplona, desde un sitio muy periférico en el contexto del Estado, pues juega un papel crucial en esos años, y un papel muy destacado, y pone lo que es la Cruz Roja de Pamplona y de Navarra en el centro de toda la dinamización de la Cruz Roja española, y esto va a tener una repercusión muy importante en la guerra carlista, que 8 años después, en 1872, estalla. Landa también no pasa, su presencia no pasa desapercibida en Ginebra. Él es un hombre apasionado, es un hombre, un gran lector, conoce la literatura europea, y tiene unas intervenciones que quedan reflejadas en las propias actas de esa reunión, y además, como veis en ese texto que he destacado, procedente de las actas que Gustave Moynier reproduce de la reunión de 1863, bueno, pues tiene su papel, va a tener mucho que ver, va a jugar un papel fundamental en el hecho de ampliar la inmunidad que asegura la Convención de Ginebra, no solo a los sanitarios humanitarios que atienden a estos heridos de guerra, sino a los propios soldados, con independencia del bando al que pertenezcan en estos conflictos internacionales. Como digo, este papel es, en el caso de Landa, es fundamental, y de hecho en estas mismas actas aparece el testimonio claro de que es Landa el artífice de que se incluya a los soldados heridos dentro de la protección de la inmunidad de la Convención. Él plantea un argumento muy fuerte, arguyendo que jamás hubiera podido, y lo hace allí, aceptar la inmunidad para los sanitarios que atienden a esos heridos, para la sanidad de guerra, si no fueran partícipes de esa inmunidad los propios heridos, porque la suerte de unos y otros está necesariamente unida. Y esto es una aportación fundamental, un rasgo fundamental de la Convención de Ginebra, que tiene que ver directamente con la presencia de Landa en ella. Bien, para que el acuerdo materializado en la Convención a la vuelta a España, Landa cofunda, juntamente con el conde de Ripalda, cofunda la Sociedad Española de Cruz Roja.
El conde de Ripalda es un empresario valenciano que es vocal de la Junta de Estadística y caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, que en España, como en otros países europeos, es comisionada en esa primera época para impulsar la creación de la Cruz Roja, para promover la creación de la Cruz Roja. Es cierto que el gobierno español, en ese momento, la disponibilidad no era muy clara a firmar la Convención de Ginebra, pero finalmente, presionado por Francia, acepta firmar la Convención y acepta que sea la Orden de San Juan de Jerusalén la que impulse la creación y el desarrollo de la Cruz Roja en España. Se expande por secciones provinciales y secciones locales, y esta expansión, este modelo de expansión guiado por la Orden de San Juan de Jerusalén, tiene una excepción en el Comité Navarro de Cruz Roja, que está directamente alentado, promovido y organizado por Landa. Landa impulsa la constitución y la aprobación del reglamento de la sección navarra, y en esa sección, en contraste con el resto de las secciones españolas de la época, donde predomina este componente ligado a la Orden de San Juan de Jerusalén y a notables y a veces con ascendentes nobiliarios, aparece en el Comité Navarro una composición de la Cruz Roja más horizontal, una composición muy heterogénea que incluía notables, pero también particulares, incluía empresarios, incluía profesionales, sacerdotes, liberales y carlistas, republicanos, y que estaba apuntalada por una amplia red de comités locales que está bien reflejada en un mapa que en la magnífica exposición que ha comisariado Pablo Larraz está recogido, y que presenta una imagen tupida de todo el territorio de Navarra. Durante los 5 primeros años de la Cruz Roja, entre el año 64 y el 69, el desarrollo de la Cruz Roja española es muy lento, la constitución de los comités es muy escasa, y hay una general atonía, en general, salvo en el caso de Navarra, donde Landa desarrolla una intensa actividad propagandista, publicando distintos artículos y distintos libros de agitación humanitaria para estimular el desarrollo de esta nueva sensibilidad en relación a las víctimas de la guerra. Aquí os destaco 2 monografías suyas, una de ellas incluso que se traduce al neerlandés y se publica el mismo año en Holanda, y una es una monografía en clave histórico-genealógica para explicar la aparición de esta sensibilidad humanitaria en relación a las víctimas de la guerra, y la otra es la de el más temprano exponente del propio Landa, de su preocupación porque esta nueva sensibilidad humanitaria que está reflejada en la Convención de Ginebra tuviera un amarre más sólido en el derecho internacional, y que, por tanto, a él le preocupaba que el ejercicio de la violencia quedara regulado en el marco del derecho internacional. Él va a formar parte, años después, del comité del Instituto del Instituto de Derecho Internacional de Gante, que es una institución clave en todo el desarrollo del derecho internacional y específicamente del derecho en relación a la guerra. Bien, en el año en el 68 estalla se produce la Revolución Gloriosa y se aprueba un año después una nueva Constitución en España. Se viven años de profunda inestabilidad política que culminan en el estallido de la última guerra carlista, y en medio de ella del levantamiento cantonal. En las nuevas circunstancias, la Cruz Roja española entra en ebullición, se dispara en los comités provinciales y locales, y se activan las secciones de señoras de la Cruz Roja, que se producen entonces llamamientos
al ejercicio de la caridad cristiana, de la filantropía y el humanitarismo, centrados en la imagen de los heridos de guerra. De todas formas, y esto es importante, esta nueva situación, que tiene mucho que ver con el clima inestable políticamente español y también con una aprensión a nivel europeo de que va a estallar una guerra de grandes dimensiones, que finalmente va a ser la guerra franco-prusiana, no tan grandes dimensiones, pero bastante, lo que se va a producir en el caso de la Cruz Roja Española va a ser un desarrollo un tanto singular en relación a otros modelos de la Cruz Roja que habían estado más vinculados desde el principio a ser organizaciones subsidiarias de los ejércitos nacionales. En el caso de la Cruz Roja, de esa primera Cruz Roja Española, la cosa después cambia, pero en el caso de esa primera Cruz Roja Española va a ser un crecimiento horizontal de la afiliación y se va a producir, digamos, más un fenómeno de redes sociales más que de una organización articulada con el propio ejército. En este contexto tenemos una nueva intervención de Landa y el Comité de Navarra muy importante que hace que los beneficios de la Convención de Ginebra, que para nada contemplaban los conflictos civiles, sino solamente las guerras internacionales entre países que habían asumido, que habían firmado la Convención, se extendieran esos beneficios a los propios conflictos civiles. En pleno debate de la nueva Ley de Orden Público, en el capítulo del estado de guerra, el Comité de Navarra va a hacer una serie de enmiendas, parte de las cuales van a quedar aprobadas y van a estar incorporadas al reglamento. Se va a considerar algo absolutamente inédito entonces en el derecho público comparado europeo. Se va a considerar que en caso de levantamientos civiles, el personal sanitario que atendía a las víctimas de esos levantamientos, incluidos los propios insurrectos, no fueran acusados de complicidad y por tanto juzgados duramente de acuerdo a la legislación, sino que se respetara su trabajo como una labor humanitaria, es decir, que se hace extensivo los beneficios de la Convención al conflicto civil. Desde el Comité de Navarra se pretendía también que se extendiera esa inmunidad a los propios heridos, insurrectos, pero eso no se llega a aprobar en el caso de los conflictos civiles. Bien, en el mes de marzo de 1870, en abril, en el mismo mes que se aprueba esta nueva Ley de Orden Público, desde el Comité de Navarra, Landa impulsa la creación de lo que va a ser la primera revista de la Cruz Roja Española, lo que va a ser finalmente el Boletín Oficial de la Cruz Roja Española, que durante el primer año se edita en Pamplona y que, como veis, se conoce como el nombre de la caridad en la guerra, Anales de la Asociación Internacional de Socorro a los Heridos. Un año después de 12 números, se traslada la redacción a Madrid y pasa a ser ya el subtítulo Boletín Oficial de la Asamblea Española de la Cruz Roja. Bien, dentro de este nuevo clima de movilización, como ya he dicho, la guerra franco-prusiana va a ser un exponente importante y va a pesar en el desarrollo de la Cruz Roja Española y toda la ampliación de la participación y de la red social que representa. En esta guerra franco-prusiana se moviliza la solidaridad en distintos países europeos y este imaginario humanitario está presente también dentro del Estado español. La Cruz Roja promueve entonces colectas de envío de dinero y de vino, se manda vino de Navarra y de otros sitios
a las sociedades de socorro francesa y prusiana, y ya en pleno conflicto, el conflicto estalla en pleno verano, y esto pues plantea problemas de movilización de la solidaridad, pero que lo solventan. E incluso a finales de agosto Landa viaja a los escenarios de la guerra, hace un viaje nuevamente en tren, se marcha a Ginebra, se marcha y allí contacta con los miembros del Comité Internacional, se marcha a Basilea, donde había todo un centro logístico para facilitar la comunicación con los familiares de los soldados que estaban enfrentándose en el campo de batalla, para conocer su paradero, etc. Y también se desplaza hasta Karlsruhe, y desde estos 3 sitios escribe unas cartas contando su experiencia, con la idea de difundir este espíritu humanitario, mostrando una admiración por la misión de la propia Cruz Roja, y también muy sorprendido de la capacidad organizativa de la Cruz Roja prusiana, no tanto de la francesa, que no tenía la organización, la capacidad organizativa entonces de la prusiana. Desde esta guerra, a partir de esta guerra y de toda esta movilización, este desarrollo de la Cruz Roja española se produce a través de comités locales y provinciales, con un carácter transideológico e interclasista en toda España, donde se aprecia la afiliación de profesionales sanitarios, médicos, cirujanos, farmacéuticos, practicantes, camilleros, estudiantes, y la imagen pública entonces de la Cruz Roja empieza a encarnarse en los comités de señoras, que fueron los verdaderos artífices de los llamamientos y del acopio, gestión y suministro de recursos económicos y materiales, incluidas las propias ambulancias. La Cruz Roja fue entonces capaz no solo de autofinanciarse, sino incluso, y estoy hablando ya del momento del conflicto carlista y cantonal, sino incluso de prestar socorro material a la sanidad militar de los ejércitos contendientes. En los momentos álgidos del conflicto carlista, la independencia de la Cruz Roja española motivó que se pusiera en entredicho el destino de las donaciones recogidas y se exigiese la publicidad de sus ingresos y sus gastos. El carácter no discriminatorio entre los contendientes de la distribución de la asistencia prestada por los comités de Cruz Roja hizo que la asociación recibiera acusaciones de todo tipo desde los sectores más exaltados de ambos bandos. Desde el bando institucional se les acusaba de financiar a los carlistas, mientras que desde los sectores ultramontanos se hizo una campaña en contra, bajo la afirmación de que los católicos no podían ser miembros de la Cruz Roja por encontrarse esta sociedad supeditada a un comité extranjero y porque la asociación internacional formaba parte, en sus filas había protestantes, había judíos, había musulmanes y había ateos. Y además no reconocía la autoridad del Papa ni ejercía la caridad cristiana, sino una falsa filantropía liberal que asociaban a la masonería. Este es el clima que había en relación a la actividad de la Cruz Roja en plena guerra carlista, con las derivadas, las complejidades derivadas de esta circunstancia. La actuación de la Cruz Roja entonces española no quedó circunscrita, como digo, a la propia guerra carlista, sino que también se extiende al conflicto cantonalista, algo más breve, pero también muy virulento, que se desencadenó tras la sublevación de los federalistas contra el gobierno republicano. En razón del carácter interno de ambas contiendas, el Comité Internacional de Ginebra se resistió a coordinar de ninguna manera la actividad y la activación de las sociedades de socorro de otros países que pudieran concurrir en solidaridad de la Cruz Roja española. En estas circunstancias, los escasos
socorros recibidos desde el exterior se canalizaron a través de comités constituidos ex professo en París, Londres y otras ciudades que estaban integrados en su mayor parte por socios de los comités de Cruz Roja de los distintos países, pero en los que el Comité Internacional de Ginebra se inhibió absolutamente sobre la base de que esto era un conflicto interno, un conflicto civil intestino, como se conocía entonces, y que por tanto la Convención de Ginebra no podía intervenir ahí y ellos no podían hacer nada. En ocasiones, como en el caso de Rusia, las ayudas las proporcionaron las propias asociaciones de la Cruz Roja. Bien, en los albores de la sangrienta guerra civil carlista tuvo lugar en mayo del 72 la intervención tras la batalla de Oroquieta de la primera ambulancia de la Cruz Roja Española, organizada por el Comité de Cruz Roja de Pamplona, y de la que el 4 de mayo se conmemoran los primeros 150 años. El valor humanitario de los auxilios prestados por la Cruz Roja caló en el seno del conflicto carlista hasta el punto de generar dos interesantes fenómenos simultáneos. Por una parte, surgieron otras sociedades de socorro desde las más dispares ideologías políticas, como la republicana, la Estrella Benéfica y sobre todo una denominada La Caridad, Asociación Carlista para Socorro de Heridos, presidida por Margarita de Borbón, la esposa del pretendiente carlista. Aunque en la práctica se había constituido también para atender las insuficiencias de la sanidad militar, en su caso del ejército insurgente, la Caridad se adhirió a los principios de la Convención de Ginebra, cumpliendo en lo esencial con ellos. Por otra parte, el valor de lo humanitario se incorporó a una guerra de propaganda. Cada bando se atribuía públicamente el comportamiento más humanitario, a la vez que denunciaba el supuesto incumplimiento enemigo de los principios de Ginebra. En esta situación extraordinariamente compleja, la actuación de Landa, a la vez médico en el ejército del gobierno e inspector general de la Cruz Roja Española, se movió permanentemente al filo de lo imposible. Dirigía ambulancias del ejército gubernamental y también de la Cruz Roja, muchas veces en caravanas que aunaban ambos recursos. Recogía heridos de ambos bandos y los intercambiaba. Acudía a hospitales de uno y otro bando para trasladar heridos a los del adversario. Pernoctaba unas veces en campamentos liberales, otra en campamentos carlistas. A su vez, prosiguió su intensa actividad publicista con informes y artículos de prensa bajo el formato de cartas dirigidas a la presidenta de la sección de señoras, donde informaba de las actividades humanitarias de la Cruz Roja, rendía cuentas y, sobre todo, aprovechaba para desmentir rumores de atropellos cometidos por uno u otro bando y que calentaban los ánimos sin fundamento. Particularmente impactante resulta el olvidado testimonio Muertos y Heridos, significativamente encabezado por una efusiva dedicatoria a Concepción Arenal, que Landa consagró a la actividad de las ambulancias de la Cruz Roja sobre el terreno en el convulso Frente Norte en diferentes fases de los 30 primeros meses de la guerra, entre mayo de 1872, la ambulancia Oroquieta, y octubre de 1874. En su relato describió un buen número de situaciones en las que se hicieron valer los principios de Ginebra frente a los incumplimientos, las amenazas y la barbarie de la propia guerra, y desmintió infundios sobre ultrajes sin tampoco dejar de acusar a ambos bandos de las tropelías de que eran responsables. Bien expresivo del carácter de Landa es que este testimonio suyo, que no debió granjearle muchos amigos, se publicara aún en medio de la guerra a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 1875. Igualmente expresivo de su inquietud por las víctimas de la guerra y de su orientación hacia los principios humanitarios, su insistencia en ellos, es el diseño de diversas soluciones técnicas de su propia invención.
El caso del mandil de socorro o mandil de landa, que también está recogido en la propia exposición, es algo que él diseña en épocas muy tempranas, después de la vuelta de la campaña en Marruecos, en los 2 primeros años del movimiento internacional de la Cruz Roja, y que es un modelo que tiene cierta difusión también, incluso aparte de la Cruz Roja Española, en otras sociedades nacionales de la Cruz Roja. Diseñó una pequeña cartera con primeros auxilios, un vendaje para autoservicio de los soldados y también un nuevo sistema de suspensión elástica para camillas adaptable a carruajes de ambulancia, vagones de ferrocarril y barcos hospital, que ideó y desarrolló, probándolo incluso antes de someterlo a la aprobación de la Dirección General de Sanidad Militar, para que la Cruz Roja Española pudiera incorporarlo a sus dispositivos y mejorar así el confort en el traslado de los heridos en campaña. Aquí no se puede olvidar que, y esto se va a ver también en los desplazamientos durante la guerra de las ambulancias de la Cruz Roja, es que la orografía de la península ibérica y el propio el estado y la calidad de los caminos, pues muchas veces dificultaba estos desplazamientos, los hacía tremendamente duros, y además en muchos casos corrían a cargo de campesinos y de carretas de labranza muy primitivas, que podía ser constituían una tortura para los propios heridos trasladados. Este sistema de suspensión pretendía paliar esos efectos. Es un documento que hace ya unos años lo editamos y lo estudiamos, porque es un documento manuscrito que está en el archivo de la Cruz Roja, del Centro de Documentación de la Cruz Roja Española. Bien, la historia del humanitarismo de guerra ha estado acaparada por grandes figuras masculinas que han impulsado distintas agencias humanitarias y dirigido la ejecución de sus programas de intervención, comenzando por los 5 ciudadanos ginebrinos, padres fundadores del movimiento internacional de la Cruz Roja, a quienes me he referido al inicio de esta charla. Sin embargo, el papel siempre crucial de las mujeres en todos los tiempos en el despliegue y ejecución de los cuidados de todo tipo inherentes a la acción humanitaria ha permanecido invisibilizado hasta muy recientemente. En ese sentido, hemos de celebrar la exposición Luz en la penumbra, Argia y Luna Antzean, comisariada por mi colega y amigo Pablo Larraz, y con motivo de la cual el Museo del Carlismo ha organizado este ciclo de conferencias, el que tengo el honor de participar, y agradezco en ese sentido la invitación. Constituye esta exposición, creo, sinceramente, una fehaciente muestra de que, por suerte, los tiempos están cambiando. Ya me he referido de pasada a la decisiva contribución de las mujeres a la labor humanitaria de la Cruz Roja Española durante la última guerra carlista. Ahora lo voy a hacer con más detenimiento, centrándome en las tareas entonces promovidas por la llamada entonces Sección Central de Señoras de Madrid, de la Cruz Roja, presidida por la condesa consorte de Medinaceli, Ángela Pérez de Barradas, al frente, y que se benefició del dinamismo de una serie de mujeres, particularmente 2 de ellas. Una de ellas es Juana de la Vega, una gallega que era la condesa consorte de Espocimina, viuda de Espocimina, del militar, guerrillero y militar navarro, que ya ha fallecido bastantes años antes. Y la otra es Concepción Arenal, que despliega una tenaz actividad publicista, incluida su revista, una revista que ella funda en el mismo año en que se funda, con un mes de diferencia en que se funda la Caridad en la Guerra, la revista que crea Landa en Pamplona, de la Cruz Roja, y que en este caso es una revista general sobre temas de beneficencia y prisiones, donde Concepción Arenal articula todas sus propuestas y toda su actividad reformista social.
Arenal es una representante del catolicismo social liberal, es una figura que durante mucho tiempo fue capitalizada incluso por el propio franquismo, pero realmente es un personaje fascinante dentro de la historia del sufragismo. El sufragismo en el Estado español, es defensora del abolicionismo de la esclavitud y de la prostitución, impulsora de reformas sociales mediante iniciativas filantrópicas en ámbitos tan dispares como la pobreza, las prisiones de mujeres, la educación femenina y finalmente el socorro de las víctimas de la guerra durante las contiendas carlista y cantonal, en las que Arenal se entregó de lleno a la Cruz Roja Española, poniendo al servicio de la causa el grueso de su actividad publicista y hasta dirigiendo durante el segundo semestre del año 1874 un hospital de guerra que Landa había puesto en marcha en Miranda de Ebro y que la sección central de señoras sostuvo y gestionó en Miranda de Ebro en la retaguardia del activo Frente Norte de la guerra. En mayo de 1870, Arenal había celebrado el establecimiento de la sección de señoras como el mejor augurio de la consolidación de la Cruz Roja en España, arguyendo que, textualmente dice, al sexo piadoso incumbe principalmente esta grande obra de piedad, y había encarecido a los lectores de La Voz de la Caridad, su revista, a difundir su misión para movilizar la caridad en España, no tanto ante la perspectiva de una guerra internacional, sino porque la asiduidad de nuestras luchas intestinas lo hacía más perentorio en nuestro país que en ningún otro. Si el estallido de la guerra franco-prusiana llevó a la sección central de señoras a promover una primera respuesta solidaria, rápida y sustanciosa, la contienda carlista provocó su movilización general. En el transcurso de esta última, el protagonismo de las secciones de señoras no paró de crecer hasta erigirse en el núcleo logístico de las actividades de la Cruz Roja Española. Con ello, todo ello se vio facilitado por el ensimismamiento y la falta de coordinación general por parte del Comité Nacional de la Cruz Roja Española. Solo en ausencia de la correspondiente sección de señoras, los comités locales siguieron haciéndose cargo de esta función logística. Esta función se centraba en la captación y gestión de los recursos, de los donativos, así como en la recogida y preparación de material sanitario, hilas y gasas, y en su almacenamiento y distribución. Inicialmente, las llamadas a la caridad de la sección central se centraron en donativos monetarios, pero las crecientes demandas de material sanitario a medida que avanzaba la guerra hicieron que sus peticiones bascularan hacia donativos de ropa vieja, con el ruego incluso de que las mujeres dedicaran parte de su tiempo libre a fabricar hilas. Las secciones de señoras de la Cruz Roja tampoco desdeñaron el recurso a la prensa generalista con artículos describiendo su labor o notas de agradecimiento público por las ayudas realizadas. Y ahí La Voz de la Caridad, que es la revista de Arenal, está muy presente. De hecho, fue el órgano oficial durante toda la guerra carlista de la sección de señoras de la Cruz Roja Española. Ella cedió ese espacio a la sección de señoras. Su protagonismo destacaba también en actos públicos que buscaban promover la imagen de la Cruz Roja Española y estimular la participación social en las labores humanitarias. Para la obtención de fondos se organizaban actividades puramente recaudatorias, apertura de suscripciones en la prensa, colectas en las misas, loterías y actos públicos benéficos dirigidos a ese fin, funciones circenses, representaciones teatrales e incluso corridas de toros. Todo el aspecto benéfico de las corridas históricamente pues viene de ahí, y la Meca de Pamplona todavía nos lo recuerda, ¿no? El papel jugado por estas secciones fue tan destacado que la sección central de señoras de Madrid, que dirigía la duquesa de Medinaceli, acabó por convertirse en la imagen pública de la Cruz Roja Española. Relegado a un segundo plano, el Comité Nacional confirió a comienzos del año 74
a la presidencia de la sección central de señoras plena autonomía para promover la formación de nuevas secciones femeninas. Pensad lo que es esto en ese momento. La sección central de señoras se ocupó entonces también de canalizar por su cuenta la ayuda humanitaria procedente de comités de socorro creados ex profeso en el extranjero, en países como Bélgica, México y ciudades como Buenos Aires y Londres. A la postre, todo ello reforzaría una dinámica funcional de despliegue operativo, multifocal y descentralizado que situaría a la Cruz Roja Española en una órbita más propia de las redes sociales que de las redes políticas e ideológicas, facilitando su cuestionamiento en términos de patriotismo. Ya sabéis que el patriotismo siempre es un elemento muy a menudo utilizado por determinados sectores políticos con un sesgo orientado en una dirección determinada, ¿no? Voy a ir ya avanzando hacia el final, describiendo el papel de la sección central de señoras como gestora de recursos sanitarios, viendo un poco el alcance y los límites en estas tareas. Y me voy a centrar en dos actividades de socorro. La primera de ellas es la organización y la financiación de la conocida como Ambulancia del Norte, un dispositivo móvil de transporte de heridos destinado a operar en el activo frente norte de la guerra, y el sostenimiento y la gestión del hospital de guerra establecido en Miranda de Ebro, en el borde de dicho centro. En cuanto a la Ambulancia del Norte, el recrudecimiento del conflicto a partir de noviembre de 1873 llevó a Arenal a redoblar la actividad publicista al objeto de estimular la compasión por las víctimas, poniendo a la vez de manifiesto las atroces consecuencias de la guerra. Primero, ocasionó un gran revuelo al denunciar las deplorables condiciones en que, por las graves deficiencias en la sanidad militar local, se había efectuado el traslado a Logroño de más de 300 soldados gubernamentales heridos. Calificó de inhumanidad y vergüenza que el Estado careciera de una sola ambulancia a la altura de sus cañones Krupp y de sus fusiles Remington. Arenal tampoco dejó de señalar que los cuidados finalmente dispensados a estos soldados habían corrido exclusivamente a cargo de voluntarios humanitarios y de los servicios de beneficencia locales y provinciales. La creación de la Ambulancia del Norte en marzo de 1874 debe inscribirse en este dramático marco. Con la ayuda de la recaudación obtenida en un acto benéfico en el Teatro de la Ópera de Madrid, la sección central de señoras encargó en París 2 carruajes para heridos graves que, según se precisaba, eran del mejor modelo y cuyos buenos resultados ha probado la experiencia. Estos carruajes, que podían transportar hasta 10, no es el ejemplo que aparece aquí, sino era más sofisticado todavía, pero no tengo una imagen en este momento, ¿no? Estos carruajes, que podían transportar hasta 10 heridos acostados y 6 cómodamente sentados, se llevaron hasta Madrid por ferrocarril, salvo la travesía marítima entre Bayona y Santander en razón de que los carlistas habían bloqueado la frontera franco-española de Irún. Y después hubieron de adaptarse técnicamente a las malas condiciones de los caminos españoles, porque el propio ancho y las propias características técnicas pues, no se ajustaban bien y dificultaban su operatividad. La Ambulancia del Norte la completaban otros 2 carruajes, uno cedido por la Sanidad Militar, probablemente de estas características, completamente restaurado y que podía transportar 2 heridos acostados y 2 cómodamente sentados, y otro regalado por un ciudadano particular que lo había equipado como un carruaje almacén. Este cuarto carruaje podía transportar a parte del personal de la ambulancia y, en caso necesario, albergar hasta 12 heridos acostados y otros tantos sentados. Los 4 carruajes, junto a su equipamiento y los arneses para los mulos, se exhibieron públicamente en el patio del Palacio de Medinaceli de Madrid, donde se bendijeron conforme al ritual católico antes de su traslado por ferrocarril al frente norte de la guerra. La Ambulancia del Norte solo pudo estar operativa 1 mes y medio, con ocasión de los sangrientos combates que precedieron al levantamiento del cerco de Bilbao a comienzos de mayo de 1874, cerco carlista.
En efecto, cuando se retiraba a la retaguardia de Miranda, esta ambulancia, los 4 carruajes fueron objeto de maltratos y su personal de ultrajes por parte de los insurgentes, poniéndose en entredicho el respeto a la Convención de Ginebra acordado por ambos bandos. 2 de los carruajes quedaron definitivamente retenidos por los combatientes carlistas, mientras los otros 2 lograron llegar a Miranda. Las vicisitudes de esta ambulancia llevaron a Landa primero a suspender sus movimientos y luego a disolverla. Los 2 carruajes recuperados quedaron a disposición de las autoridades de la sanidad militar, empleándose como ayuda al transporte por ferrocarril de soldados heridos leves y convalecientes desde el hospital de Miranda a otros cuando debía librarse espacio para los nuevos heridos graves que fueran llegando. Y ahora voy a hablar del hospital de Miranda. Tras haber organizado y puesto en marcha el Hospital de Guerra de Miranda, en mayo de 1874, Landa transfirió a la sección central de señoras la responsabilidad de su sostén y gestión. Se hizo entonces cargo de su dirección Concepción Arenal durante todo un semestre, entre junio y noviembre de 1874. Esta responsabilidad no le impediría a Arenal encontrar tiempo también para condensar sus más conmovedoras experiencias humanitarias allí en forma de 7 anónimas cartas desde un hospital que fue publicando en La Voz de la Caridad. Sus cartas exudan a menudo críticas antibélicas de carácter tanto moral como sociopolítico, hasta tal punto que las autoridades políticas llegaron a prohibir la publicación de una de ellas. Por la propia Arenal sabemos que Landa había debido vencer grandes dificultades materiales y logísticas derivadas de la guerra para habilitar tan rápidamente, con tanta precipitación, este hospital de retaguardia en una ciudad con un nudo ferroviario de cierta importancia estratégica en relación al frente norte. Contaba el hospital con 80 camas, ampliables hasta 100, destinadas a recoger los enfermos, textualmente cito, de más gravedad, que estaban literalmente sobre el fango de la calle. Arenal no ocultaba los obstáculos aparentemente insalvables con que se habían topado para reclutar personal de congregaciones religiosas que lo atendieran, lo que para nada parece ajeno a las muestras de incomprensión, cuando no de abierta oposición, convertido de graves calumnias hacia las actividades de la Cruz Roja Española y en particular de su sección de Central de Señoras. Para suplir la grave carencia de personal asistencial, Arenal afirmaba haber recurrido a mujeres caritativas cuya generosa entrega loaba, señalando que por encima de las insalvables diferencias de bando de sus familiares combatientes, se encontraban mujeres que estaban sus familiares peleando en los 2 bandos, se sentían aunadas por un ideario humanitario en las tareas de cuidado a soldados enfermos y heridos en campaña. Antes de finalizar junio de 1874, o sea, un mes después de que se hubiera hecho cargo de ese hospital las señoras de la Cruz Roja, Landa volvía a evocar el elogio del jurista y político liberal francés Édouard Labouillat hacia el papel de las mujeres en los hospitales de Nueva Inglaterra durante la Guerra de Secesión americana en los años 60, que inicialmente había recogido en una carta de las que Landa había enviado desde el frente de la Guerra Franco-Prusiana, concretamente desde Karlsruhe, al visitar cómo la Cruz Roja prusiana había transformado un viejo depósito de locomotoras en la estación del tren de Karlsruhe en un hospital, a su modo de ver, modélico. Y en la nueva evocación que hace Landa de aquella imagen que él tenía del hospital de Karlsruhe, con el ideal humanitario, el ideal doméstico del hospital de Labouillat, la hacía mirando cómo habían transformado la presencia de las mujeres de la Cruz Roja ese hospital de Miranda. El texto es muy expresivo y dice: el otro día fui a verlo y encontré ese ideal realizado. Las paredes y las camas están tan blancas, los suelos tan limpios, los sirvientes tan cuidadosos y los enfermos tan contentos, que desde luego se adivina la influencia benéfica del sexo amante y compasivo. Mientras yo goberné este hospital, bien procuré su limpieza sin llegar jamás a la pulcritud que hoy tiene.
Bien me esforcé en mantener orden y disciplina, empleando hasta la amenaza y el castigo moral. Y hoy, sin necesidad de nada de esto, es aquella casa una mansión de paz y tranquilidad. Es que yo había puesto sobre el edificio la bandera de la Cruz Roja, pero todavía los ángeles de la caridad no la cubrían con sus alas. Bueno, es la retórica esta decimonónica y... Es que la voz del hombre es dura, aun cuando ruega, mientras que la de la mujer es dulce, aun cuando reprende. Es que hay cosas importantes que no se aprenden a fuerza de talento ni a fuerza de dinero, sino a fuerza de cariño y que por tanto solo ustedes pueden lograr. Por su parte, Arenal, a comienzos de julio del 74, recién asumida la dirección del hospital, ponía a este como modelo de los logros de la Cruz Roja para atajar las calumnias vertidas contra su actividad humanitaria. Al desconocimiento y la infamia contraponía el reconocimiento y el auxilio que la obra de la Cruz Roja estaba recibiendo dentro y fuera de España, subrayando las opciones óptimas de limpieza, alimentación, cuidados, enfermería y asistencia médica de que disfrutaban los pacientes de este hospital. El Hospital de Miranda se mantuvo operativo hasta comienzos de mayo de 1875, cuando la sección central de señoras de la Cruz Roja acordó trasladarlo a Olite, con el fin de acercar sus servicios al frente de batalla. En su estadillo de movimiento de heridos y enfermos asistidos en este hospital durante los más de 7 meses transcurridos desde su apertura hasta el final de 1874, Arenal destacaba los siguientes datos en relación al movimiento de pacientes. 724 ingresos, de los que 245 son convalecientes y crónicos, que se habían trasladado a otros hospitales para dejar camas a disposición de enfermos y heridos graves. Y 21, es decir, menos del 3%, habían fallecido. Voy a acabar destacando como conclusiones los siguientes puntos. En primer lugar, desde la fundación de la Cruz Roja Española, y sobre todo a partir de finales de la década de 1860, se fue consolidando en España, como en otros países europeos, un imaginario humanitario en relación a las guerras a partir de fuentes de diversa naturaleza: discursos, informes, testimonios escritos, recreaciones literarias, ilustraciones que se multiplicaron exponencialmente durante los conflictos civiles del sexenio, destacadamente la última guerra carlista. En segundo lugar, a partir del estallido de la guerra franco-prusiana, pero sobre todo durante el periodo 72-76, se labraron crecientes complicidades entre los hombres y mujeres que lideraron la Cruz Roja Española, así como sólidas alianzas con los responsables de distintos medios de prensa, destacadamente los editores de la revista de Beneficencia y Prisiones, La Voz de la Caridad. El tándem Landa-Arenal es particularmente expresivo a este respecto. En tercer lugar, las secciones de señoras de la Cruz Roja jugaron un papel destacado desde sus inicios en 1869, convirtiéndose en cruciales a nivel tanto organizativo como operativo durante la movilización general con ocasión de las guerras carlista y cantonal. En cuarto lugar, la crucial dedicación de las mujeres a los cuidados humanitarios promovidos por la Cruz Roja ha quedado hasta muy recientemente eclipsada por las actividades desplegadas por sus compañeros varones. Esta actividad de las mujeres se naturalizó bajo el argumento de que un instinto compasivo específico de su género les movía a desarrollar dichas tareas. Obviamente toda esta ideología en este momento pues, está absolutamente resulta chocante y muy tradicional, no, pero era esto lo que se daba entonces, lo que movilizaba entonces. En el ideario humanitario de estas mujeres se aprecia también un componente pacifista de carácter habitualmente moral, pero ello no impidió que en ocasiones, singularmente en el caso de Concepción Arenal, la denuncia de la inhumanidad inherente a la violencia como modo de resolver los conflictos civiles alcanzara el nivel de alegato político contra las guerras que, tristemente, mantiene enteramente su vigencia hoy. Creo que lo tenemos muy claro y no hace falta insistir más en ello, y con ello simplemente quiero poner punto final a
a esta charla, agradeciendo su presencia aquí. Eskerrik asko. Bueno, no sé si hay tiempo para, si hay alguna pregunta o algo, o alguna aclaración que... Sí, dime. Has comentado de pasada que el hospital de Miranda del Ebro pasó a Olite. ¿Tienes alguna información más de la fase de Olite? En este momento no te puedo dar más sobre esto, no puedo precisarte más. Tenemos este dato en un momento determinado. Hay muchos hospitales y bueno, es posible establecer una cartografía, pero no tengo ahora detalles precisos. Más, ¿sí? A lo largo de toda la intervención, varias veces ha repetido cómo se saltaban todos la Convención de Ginebra. O sea, ahí está la Convención de Ginebra, pero no servía absolutamente para nada. O sea, cada uno, sí. Sí, yo creo, a ver, por encima de los atropellos que en los dos bandos se producen, es claro que hay el que lleguen a un acuerdo de entrada para respetar la Convención de Ginebra, a pesar de que la Convención en principio no les obligaba porque no era un conflicto internacional, esto supuso un avance en términos del derecho, del respeto al derecho, lo que se llama hoy día el derecho humanitario. Sabemos que hoy día también en las guerras, en principio los países se han adherido a la Convención, pero sigue habiendo denuncias de no respeto a la Convención, que en ocasiones son armas de propaganda de guerra, pero que seguramente en muchas mayores ocasiones tienen que ver con violaciones de esa Convención de Ginebra. Pero lo que sí es claro es que si se observa a lo largo del siglo XIX el comportamiento en relación a los heridos y prisioneros en los distintos conflictos, refiriéndonos ya concretamente a los conflictos carlistas, pues en la primera guerra carlista hay un primer paso que es el llamado Convenio Elliot, que es un convenio que intervienen los liberales británicos, se mueve el Parlamento británico ante la brutalidad de los comportamientos de los contendientes y consiguen plantear un primer acuerdo para respetar la integridad de los prisioneros y que no se hagan ejecuciones sumarias de cuantos se detienen y de los heridos. Eso fue un primer paso. En esta segunda mitad del siglo XIX, en relación a los conflictos internacionales, que cada vez son más frecuentes y más letales, porque las armas, la letalidad de las armas en la segunda mitad del siglo XIX se incrementa exponencialmente, coincide justo con una sensibilidad muy grande y muy creciente en estos asuntos en los distintos ejércitos, que tiene que ver también, esto no es solo un tema europeo, es un tema que está muy relacionado con la Guerra Civil Americana. La Guerra Civil Americana, pensar que es en los años 60, entre el 61 y el 65, cuando se produce, y muchas de las experiencias de allí se trasladan también y se integran en esta nueva sensibilidad humanitarista en relación al trato a los heridos y a los prisioneros. Esto no se puede olvidar, esto es un componente que a veces se ha minimizado y se ha centrado este cambio de actitud, se ha focalizado de forma exclusiva en la Cruz Roja, pero junto con lo que es el surgimiento del movimiento internacional de la Cruz Roja está esta Comisión Sanitaria norteamericana que sabemos que
Landa, concretamente, y esto debía ser porque, aparte de suscripciones que él tuviera particulares, debía llegar también a la sanidad militar española, debían llegar las revistas y los informes y los dosieres, estaba muy al tanto de lo que se estaba haciendo allí también, y Landa tiene las figuras de estos médicos militares y civiles que están implicados en la guerra y con una mentalidad reformista y con la idea de que hay que respetar y que hay que mejorar la ayuda a los soldados, con la idea también de que los soldados no pueden ser carne de cañón, que los soldados, dentro de un espíritu republicano, representan el cuerpo de la nación agredida en un conflicto internacional y que por tanto merecen un trato como defensores y no la mera caridad, ¿no? O sea que una cosa es que la convención, por resumir, que la convención no se asuma por las partes y se respete hasta cierto punto y se haga valer en momentos determinados críticos, y otra cosa es que haya violaciones de esa convención y atropellos que los sigue habiendo, pero obviamente la mera existencia de la convención que se suscribe tiende a minimizar o a minorar esos atropellos. Pero bueno, atropellos los hubo, y de hecho el relato de Landa de muertos y heridos está lleno de muestras de denuncia, a la vez también de momentos en los cuales él elogia el comportamiento de uno y otro bando en relación a heridos y prisioneros. Sí. Una duda. Hemos visto en los comités de mujeres durante la Tercera Guerra Carlista, has hablado de que tenían una composición bastante transversal. Sí. Había mujeres pues, de diferente condición, entre comillas, social, sí. Ideología, etc. ¿Eso se mantiene en el tiempo o da la impresión, por ejemplo, ya hacia 1920, en la guerra de Marruecos y demás, que otra vez vuelve a tener la Cruz Roja un cierto cariz aristocrático en lo que se refiere a las mujeres? ¿Eso es cierto? Primera cuestión. Y segundo, de ser cierto, ¿a qué crees que se debió? Sí. Bueno, a ver, la movilización en el contexto de la guerra carlista sí que es una movilización interclasista, y no solo en las mujeres, sino en general en toda la sociedad. Pero la Cruz Roja tiene dos almas, ¿no? Tiene un alma horizontal que tiene que ver con todo lo que es la red de asistencial, y también, claro, tiene una estructura vertical y una jerarquía, y en esa jerarquía, obviamente, pues en los puestos de mando, pues ya no es tan interclasista. Esto yo creo que es un rasgo general del movimiento internacional de la Cruz Roja, lo mismo que también lo es la vinculación a los ejércitos, porque no deja de ser pues un movimiento de civiles voluntarios de apoyo para reforzar la sanidad militar en aquellos puntos en los que tiene carencias. Y claro, todo esto oscila y bascula, ¿no? Es verdad también, yo he ofrecido estas tres mujeres que forman, que integran el comité de la sección central de señoras de Madrid, y bueno, pues hay dos mujeres que son son nobles consortes, dos mujeres con una trayectoria biográfica realmente, que también eso es importante ponerlo en valor, ¿no? Realmente llamativa, ¿no? En ese momento, especialmente la condesa de Espozimina, y está exilada en Inglaterra y es una mujer muy activa. Hay un artículo, me parece que es de Isabel Bourdiel, y presenta un personaje fascinante, ¿no? Y de Arenal no hace falta decir nada. Pero es verdad también que en la propia organización de la ayuda de la Cruz Roja, tanto entre los hombres como entre las mujeres, las clases sociales también en las tareas de alguna manera se reflejan, y hay determinadas tareas donde la presencia de los sectores sociales más humildes pues están muy presentes. En la era carlista, pues los campesinos y las campesinas y la población de extracción humilde pues están dedicadas mucho más a las tareas
tareas directamente de asistencia a esos heridos, y en los puestos de mando pues hay las labores de las tareas ya de la retaguardia, de recogida de donativos, de promoción de toda la fabricación de gasas y de material sanitario. Pues son mujeres, como habéis visto en las imágenes, pues bueno, se reúne el Palacio de Medinaceli, es decir, pero bueno, hay otro tema también que es importante no olvidar, y es que el hecho de que el espacio de las mujeres en ese momento es el espacio privado también hace que las mujeres no estén nunca en el frente de batalla, o sea que la labor de retirada de los heridos lo hacen enfermeros hombres, y esto pasa en los dos bandos, como bien sabes, en el caso del bando carlista también, ahí por ejemplo, aparte ya de enfermeros carlistas, de civiles, están los hermanos de San Juan de Dios que forman parte, hacen un convenio con el propio bando carlista y están ahí, mientras que las mujeres pues se quedan en los hospitales de retaguardia para atender estas labores de cuidados de los enfermos. Claro, en la Cruz Roja, con motivo de la guerra de África, ¿no? en el siglo XX, ahí yo creo que de nuevo vuelve claro, la actuación de esa Cruz Roja ya no es la Cruz Roja, esa primera Cruz Roja. Esa Cruz Roja ya está muy sujeta, como pasa en todo el resto de Europa, a la entre comillas diríamos a la disciplina militar, o sea, en la primera guerra carlista, como pasa en la guerra franco-prusiana, los civiles voluntarios humanitarios circulaban por allí con una libertad que en un momento determinado todos los militares europeos se plantan y dicen: esto no puede ser así, esto es un desmadre y esto hay que controlarlo, y aquí no se autoriza a nadie a entrar en el campo como ayuda humanitaria si no es bajo autorización del mando militar, Y bueno, pues ahí está todo ese debate en relación al espacio humanitario, un espacio caótico, un espacio que hay que exige una gestión de unas dificultades en situaciones límite, y que bueno, pues que pasan, hay un margen mayor o menor para la actuación más o menos discrecional, pero bueno, que en general en el contexto de la Cruz Roja pues cada vez está más sujeto a la ordenación un poco de la jerarquía militar en los conflictos. Y el caso de la guerra de África es muy claro, las mujeres llegan, están en la península cuando llegan los heridos de la guerra de África, los enfermos, o en el caso de las guerras coloniales de Cuba y de Filipinas, cuando repatrian a los soldados, pues también es en la recepción, y ahí pues bueno, esta división social también se refleja. No sé si te he contestado. Sí. Perdón. Yo quería, bueno, gracias por la conferencia, ha estado magnífica, y quería preguntar a ver si en estos comités de señoras de la Cruz Roja se instauró algún tipo de formación, ¿no? De metodología, Sí. Pues de formación, porque claro, los voluntarios tampoco sabrían muy bien cómo actuar, ¿no? Si eso fue un poco el nacimiento también de alguna especie de educación en ese momento, pues no muy formal, ¿no? Sí. Pero sanitaria, ¿no? En cuestiones sanitarias o no. Sí, de hecho, Landa, una de las actividades que le inquietan, y no solo Landa, sino otros autores dentro de la propia Cruz Roja, escriben pequeños manuales, guías de instrucciones para cómo actuar, y me parece además que en la propia exposición que tenéis abierta en el museo, la magnífica exposición, pues hay ejemplos de ello, y esto desde el principio, desde esta última guerra carlista, mucho más después ya en el caso de
la guerra civil, ¿eh? Y esto además se produce también en paralelo en el bando insurgente, ¿eh? En el bando carlista, en la última guerra carlista, está también, incluso hay un intento de montar en Irache, en el hospital, una escuela para formar sanitarios en primeras curas, o sea que sí que hay una inquietud en este sentido, ¿no? De la misma manera que también, y esto me parece que ha quedado muy bien reflejado en la exposición, cuando después de la guerra civil pues se produce la desmovilización de todas esas mujeres, y concretamente el ejemplo concreto en el bando insurgente, el bando nacional franquista, en el contexto ya de los carlistas, las mujeres carlistas que se vuelcan en actividades humanitarias en el contexto del Hospital Alfonso Carlos y en otros hospitales, pues bueno, cuando acabada la guerra, pues la mayor parte de ellas pues quedan replegadas de nuevo al espacio doméstico, porque ya sus servicios ya no son necesarios, ¿no? Y con todo el componente de frustración generacional que esto debió representar, ¿no? Bueno, pues nada, sí, muchísimas gracias por vuestra asistencia y nada, hasta otra.